No se evita al jugador, se evita el costo que hay que pagar por él. Si se adquiere a su techo, en muchas de las ocasiones es mejor dejarlo pasar. Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Y antes de comenzar, ya saben, primero, suscríbete. Si no lo has hecho, es el momento de suscribirse al canal. Deja un comentario y comparte el episodio con aquel jugador de fantasy que sepas que hace los peores picks. Le va a servir mucho escuchar este podcast. Y segundo, nuevamente la invitación a Las Vegas. Están en posibilidad de vivir un draft presencial junto conmigo en el Circa Las Vegas del 20 al 22 de agosto, el National Fantasy Football Draft Day. Un evento lleno de drafts en vivo, celebridades, exjugadores, analistas, comunidad y mucha fiesta. Entra a draft-nation.com para descubrir los paquetes disponibles y con el código MAU, M-A-U, tienes entre el 25 y 20% de descuento dependiendo la fecha. Así que ya lo sabes, te quiero ver junto a mí en Las Vegas. Te dejo toda la información en la descripción. Ahora sí, vámonos con los jugadores a evitar. Con los últimos dos, probablemente te vayas a sorprender, porque son dos jugadores que en el pasado he sido el más feliz drafteándolos. Pero empecemos con Bucky Irving de los Buccaneers. Después de un gran año en su temporada de novato en 2024, tuvo un bajón en 2025. Y el bajón no necesariamente tiene que ver con su lesión en el hombro, porque estando activo promedió meramente 3.4 yardas por acarreo y sus números de eficiencia y explosividad también fueron a la baja. El panorama 2026, a algunos pudiera entusiasmarles la salida de Rashad White, pero la llegada de Kenneth Gainwell debería preocuparnos para el valor fantasy de Bucky Irving. Kenneth Gainwell es un corredor que superó las 1,000 yardas terrestres con los Steelers la temporada pasada y que sabemos que tiene un perfil de running back dinámico que puede ser muy utilizado en el juego aéreo. Y esto creo que va a limitar a Bucky Irving. Su ADP es de running back 24, se está yendo a mediados de la ronda 5 y como running back 24 hace sentido, pero probablemente lo estemos pagando a su precio máximo. Es un running back 2 bajo sin mucho potencial. Entre la baraja de corredores en ese mismo rango, prefiero a Quinshon Judkins, a Jadarian Price o incluso a Tre'Veon Henderson. Después vamos con un tight end. Una de las grandes sorpresas en 2025 en su primer año en la NFL. Harold Fanning fue espectacular y más aún dadas las circunstancias que lo rodeaban a él y a su equipo, los Browns. Fue líder en Cleveland en recepciones, en yardas recibidas y en recepciones para touchdown. Harold Fanning fue el alma ofensiva de los Browns. Terminó como el tight end 6 en puntos fantasy por juego. ¿Y por qué no me entusiasma para 2026? Porque creo que esta temporada no pinta para ser similar. Hay un nuevo head coach, una nueva ofensiva, las incógnitas en la posición de quarterback y lo más importante, competencia por volumen. Las adiciones de los novatos Casey Concepción y Denzel Boston pudieran limitar la utilización de Harold Fanning. Su ADP en estos momentos es de tight end 6. Estamos apostando prácticamente a que repita al menos lo hecho en 2025. Está siendo elegido en el pick 707, es decir, mediados finales de ronda 7. En ese rango, prefiero a Tucker Kraft, a Kyle Pitts o a Sam Laporta. Y es más, por Tucker Kraft prefiero ir una o dos rondas antes. Después viene Davante Adams. Y creo que aquí las razones son un tanto obvias, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con la edad, sino con la regresión de touchdowns que va a suceder.
Sabemos desde tiempos de antes de Cristo, prácticamente, que cuando un jugador anota demasiados touchdowns, al siguiente año viene una regresión. Y si no, pregúntenle a todos los que tuvieron a Saquon Barkley la temporada pasada. Así de sencillo. La cantidad de touchdowns que anotó Davante Adams por su extremada utilización en zona de anotación no se va a repetir. Se está yendo a finales de la ronda 4. Y en ese rango, dame a Terry McLaurin, dame a Jalen Waddle, dame a Luther Burden, o incluso prefiero a Jameson Williams. Jugadores que están en ascenso en ofensivas poderosas. Los Rams van a ser una ofensiva poderosa, de eso no hay duda. Pero insisto, el rol de Davante Adams pudiera cambiar este año y disminuir sus oportunidades en zona roja y en zona de anotación. Después tengo a Michael Wilson de los Cardinals. Y lo que pasó con Michael Wilson en la parte o en la segunda mitad de la temporada 2025 fueron por dos factores. Porque la mayor parte del tiempo los Cardinals tuvieron que venir de atrás por más de 2 touchdowns, o sea, mucho tiempo basura, y además la ausencia de Marvin Harrison. En los juegos en los que Harrison tuvo menos de 4 targets o no jugó en lo absoluto, Wilson promedió 21.4 puntos fantasy por juego. En los 9 juegos en los que Harrison tuvo al menos 4 targets, Wilson promedió, no se me vayan a ir para atrás, no, tranquilos, tomen asiento, 5.5 puntos fantasy. La diferencia es abismal, estando y no estando involucrado Marvin Harrison. Marvin Harrison deberá estar sano para el 2026. Arizona deberá ser una ofensiva mucho más estable y equilibrada con la adición de Jeremiah Love. Y para elegir un wide receiver en la ronda 9, dame a Ricky Pearsall, a Josh Downs o incluso a Jaden Reed. Después tengo a Kyren Williams. No es nada en contra del jugador. Ha sido uno de los corredores más sólidos en fantasy en las últimas temporadas. Pero en 2025 se hicieron realidad los temores de que Sean McVay iba a utilizar eventualmente un comité. Los números así lo indican. De la semana 7 a la 18, Williams jugó en el 38.2% de snaps y promedió 16.5 toques por juego. Mientras que Blake Corum estuvo en el 48.8% de snaps, es decir, Blake Corum jugó incluso más que Kyren Williams y promedió 11 toques por juego. ¿Por qué asumir que esta tendencia se va a revertir en el 2026 cuando Blake Corum puede ir evolucionando y adaptándose cada vez más a la NFL? Creo que incluso este comité pudiera ser mucho más parejo de lo que estos números que les acabo de dar puede ser. Su ADP, mediados de ronda 3, prefiero a Jeremiah Love, prefiero a Breece Hall o incluso a un wide receiver como Devonta Smith, Chris Olave o Zay Flowers. Kyren Williams a mediados de la ronda 3, no, gracias. Si en tu draft cae a la ronda 4, bueno, ese ya es otro tema. Recuerda, no estoy en contra del jugador. Estamos en contra del precio que hay que pagar por él. Y después, me duele, va a doler, pero es inminente. Y no es Derrick Henry, no es Derrick Henry. Es otro running back. Pero por fin creo que va a llegar el año en el que voy a evitar al dios del fantasy, Christian McCaffrey. Porque en 2025 ya dio muestras de bajón importante en sus métricas por tierra. Tuvo su peor promedio de yardas por acarreo desde su primer año en la NFL en el 2017. El 2025 fue su primera temporada con más de 300 acarreos, lo cual parece insostenible al llegar a los 30 años. No estoy diciendo que McCaffrey vaya a tener un bajón por edad, pero puede tener un bajón por desgaste, por kilómetros
que ya tiene a cuestas. Su utilización en el juego aéreo el año pasado catapultó su producción fantasy. Más de 100 recepciones por primera vez en 6 temporadas, segunda vez en su carrera con al menos 900 yardas recibidas. ¿Será repetible esto para McCaffrey? Hay que recordar que los 49ers el año pasado tuvieron muchas bajas en el juego aéreo y tuvieron que recurrir a McCaffrey como último recurso. Y a ver, es un último recurso élite realmente, pero no creo que le vayan a dar el mismo volumen que le dieron en 2025. Ricky Pearsall en ascenso, la llegada de Mike Evans, George Kittle muy probablemente listo para la semana 1. Eso va a limitar el involucramiento de McCaffrey. A su ADP actual, prefiero pivotear e ir por un wide receiver élite, en el entendido que ya se habrán ido para ese momento tanto Villan Robinson y Jahmyr Gibbs. Y el último que quiero evitar a su costo actual, uno de mis quarterbacks favoritos en su momento, cuando recién llegaba a la NFL, cuando nadie creía que podía ser una opción fantasy relevante, yo dije, ¿por qué no? Tiene todo para romperle en fantasy. Y sí, si ustedes están pensando que me estoy refiriendo al Konami Code, están en lo correcto. Y me refiero a Jalen Hurts. He confiado mucho en él durante su carrera en la NFL. Un quarterback que ha sido top 8 en puntos fantasy por juego en las últimas 5 temporadas y que en 2022 terminó como el mejor quarterback en promedio de puntos fantasy por juego. Y aquí el argumento es similar a lo que pasó con estos jugadores que he nombrado. Un bajón en el 2025. Pero no solo en su producción por aire. Lanzó un touchdown más de lo que Aaron Rodgers. Fue el quarterback 16 en yardas. Pero también hubo un bajón en oportunidades. Fue el quarterback 17 en intentos de pase. La ofensiva de los Eagles no ha sido particularmente explosiva en 2 de las últimas 3 temporadas. Y esta temporada Jalen Hurts nuevamente estará aprendiendo una nueva ofensiva con un nuevo coordinador. No dudo que pueda ofrecer números top 8. Claro que puede. Es Jalen Hurts. Pero al estar siendo elegido como el quarterback 6 a mediados de ronda 6, me parece que podríamos estarlo eligiendo un tanto caro o incluso al costo. Si estás decidido en ir por un quarterback en la ronda 6 o ronda 7, mejor voltea a ver a Caleb Williams, a Justin Herbert, o incluso, ¿por qué no mejor esperar un poco más e ir por Trevor Lawrence o Brock Purdy? Las opciones son muy vastas en la posición de quarterback. Una de las frases que más repito cuando se acerca la temporada de draft es esta: no existen jugadores intocables, existen precios incorrectos. En fantasy fútbol, casi todos los jugadores pueden ayudar a ganar un campeonato si llegan o si se adquieren al costo adecuado. El problema aparece cuando pagamos por el mejor escenario posible. Ahí es donde el margen de ganancia prácticamente desaparece. Y esto habrá parecido una clase de finanzas y no de fantasy fútbol, pero así funciona el mercado. ¿Qué otros jugadores sientes que esta comunidad está drafteando demasiado caro esta temporada? Déjamelo en los comentarios. Me interesa mucho sus opiniones. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.